Ya estamos en comunicación con Alejo Javier Rodríguez, que es experto en recursos humanos, CEO de la consultora Prosperity y autor del libro Donde las personas prosperan, los negocios crecen. Alejo, ¿cómo estás? Cristian Romero te está saludando. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer saludarte. Bueno, primero háblame un poquito del libro. ¿Cómo es esto de justamente donde las personas prosperan, los negocios crecen? Bueno, el libro se basa mucho en toda mi experiencia. Yo vengo de liderar los últimos 10 años la función de recursos humanos en Latinoamérica. He visto distintas realidades, pero sobre todo distintas necesidades, por un lado del lado del negocio y también de los colaboradores. Y liderando ese último equipo, llegamos a ser reconocidos como el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica los últimos ocho años de manera consecutiva por Great Place to Work, que es como la autoridad máxima en reconocimiento a nivel mundial. Y bueno, a partir de distintas experiencias y a partir de entender que cuando el negocio, cuando las organizaciones ponen primero y en el centro a su gente, pero de manera verdadera, Ujú. eso impacta la productividad, impacta los resultados y la prosperidad aparece. O sea, digamos, cuando el recurso humano funciona como recurso humano, viste que muchos empleados por ahí, cuando no es una muy buena relación, le dicen recursos inhumanos. Sí, 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 lo sé, lo sé. Y además hay mucho, o sea, Cristian, que también encuentro mucho descreimiento en el mercado acerca de que lugares, que se pueden llegar a construir lugares de ese tipo, ¿no? Donde Ajá. realmente la gente está en el centro y las decisiones se toman con una mirada, obviamente, de negocio y una mirada económica y una mirada de productividad, pero también con una mirada muy, muy humana. Eso existe y se construye en muchas organizaciones. Esto es para empresas chicas, para empresas grandes, es indistinto. No, es totalmente indistinto. Nosotros desde Prosperity, de hecho, tenemos una herramienta que mide la prosperidad, el nivel de prosperidad que tu gente tiene dentro de tu pyme, sea pequeña, mediana, gran empresa, familiar, nacional, multinacional, y a partir de esa medición se gestiona la prosperidad para que todo eso se genere un ciclo virtuoso y termine impactando, como te decía, los resultados, ¿no? Obviamente maximizar las ganancias de las organizaciones es como un fin que no vas a poder evitar o no le vas a poder esquivar, pero si eso se hace con una mirada de prosperidad de su gente y del núcleo familiar de quienes conforman la organización, bueno, te puedo asegurar que los resultados son mucho mejores y mucho más sostenibles en el tiempo. Ujú. ¿Qué nos podés contar sobre este disparador? Un título que dice: el secundario completo ya no alcanza para conseguir trabajo. Solo un 10% accede a empleos profesionales. Sí, sí, es uno de los últimos números y reportes. Yo creo que es una realidad que viene avanzando, Cristian, año a año y década de década. Hace un par de años, o varios años atrás, Sí. tener secundario completo era casi garantizarte un buen empleo, un buen Sí. trabajo. Ujú. Eso poco a poco en las últimas décadas dejó de ser una realidad y hoy es un requisito mínimo que ponen muchas organizaciones a partir del cual, teniendo ese secundario completo, a partir de eso empezamos a hablar y a partir de eso vos estás involucrado en el proceso de selección. Yo creo que es un requisito mínimo hoy por hoy, que las organizaciones, por otro lado, también ponen su mirada y ponen su foco en la evaluación de competencias que van más allá de ese certificado que da el sistema educativo formal, como puede ser el secundario completo. Hoy se buscan competencias y habilidades que tienen que ver más con lo interrelacional, con lo humano, con la resolución de problemas, con la agilidad, con la adaptabilidad, pero no escapa que el 42% de todos los trabajadores, Sí. último estudio de la Argentina, tiene como máximo el secundario completo. El Y de esa 42% como población, máximo el secundario. claro, y de esa población, Cristian, solo ese 10% accede a empleos de calidad, digamos, a empleos Ajá. donde vos realmente agregás valor y no sos, ¿no?, únicamente una cuestión más
mecánica. Ujú. Entonces sí, es una problemática que está en el mercado y que hay que afrontar y hay que tomar acciones desde los individuos mismos, desde las organizaciones y desde el sistema educativo. Ujú. Desde los individuos, ¿qué pueden hacer como para mejorar, digamos, la situación y estar un poco más calificados que tener solamente un secundario completo? No sé, cursos para la resolución de Totalmente. problemas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pueden llegar a tener como perfeccionamiento? Totalmente, excelente pregunta, Cristian. Y de los tres que te mencioné, ese es el que más, al que más foco hay que ponerle, porque ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros Ajá. de continuar formándonos, continuar capacitándonos, entender que primario, secundario completo es un requisito mínimo y que a partir de ahí hay mucho para hacer. En el sistema educativo formal, probablemente, o de ahí podés pasar a un terciario, un universitario y demás, pero hoy la oferta de capacitación que existe es realmente casi infinita por las nuevas tecnologías, por el espacio virtual que podés llegar a tener en distintos cursos y capacitaciones, y que sobre todo esos cursos y esas capacitaciones que encontrás en varios institutos o en la web o en internet, muchas veces están más adaptados y son mucho más actuales que lo que podés llegar a encontrar en el sistema educativo formal como es un terciario y un Ujú. universitario. Obviamente tiene sus pros y sus contras, hay que ver qué calidad encontrás cuando vas a buscar alguna formación actualizada que se ofrece en Internet, que se ofrece en plataformas mismo como Instagram y otras, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros de generar esa formación continua, yo creo que es lo que hoy te va a garantizar una empleabilidad mayor, una empleabilidad mejor al momento de tener y estar frente a una potencial oferta, ¿no? Ujú. Ahora, hay una pregunta en las entrevistas, a ver si podés me la responder, si no, no, ¿no? Pero que No, muchos, sí, muchos charlando dicen, pero no sabía qué poner. Remuneración pretendida. ¿Tengo que poner lo que sí, realmente quiero ganar? ¿Es un filtro? ¿No es un filtro? Porque si pones muy bajo es como que tampoco te valorás o que vales poco. Si pones mucho claro. también es un filtro porque no te vamos a pagar eso. Mira, muchas veces sirve de los dos lados. ¿Es un filtro? Sí, es un filtro, pero te diría, es útil de los dos lados, ¿no? Del lado del entrevistador y del lado del entrevistado. Del lado del entrevistado, muchas veces, Cristian, Sí. cuando vos tenés actualmente un trabajo y estás buscando una mejora, ese casillero a completar realmente te sirve. Bueno, mira, yo me movería en la medida en que vos me cubrís esto. ¿Por qué? Claro, Porque hoy probablemente estoy bien o no estoy tan bien y estoy buscando una mejorar, mejora. pero este es mi número mínimo para afrontar el desafío de cambiar de trabajo. Y del lado del entrevistador, definitivamente es un número que se le presta atención. Quedar muy por debajo, las empresas y los negocios o las pymes que están bien gestionadas a nivel de remuneración y de salario tienen bandas, es decir, para un rol definido Sí. tienen un salario mínimo y un salario máximo, con lo cual, si vos quedás muy por debajo de eso, no es que vas a terminar cobrando menos por haberlo O sea puesto que si ustedes demasiado tienen abajo. Y el mínimo, siempre quien... la empresa tiene el mínimo en 150, yo te pongo 100 o 120, me van a ofrecer 150 como mínimo. Ponele. Deberían hacerlo si es ponele, deberían hacerlo si es una empresa que se gestiona de manera Claro. como debería. Imagínate que ese rol, esa posición tiene seguramente compañeros o tienen pares. La medida que vos empezás a querer jugar de vivo en cuanto a lo salarial, en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, el corto plazo es un problema para vos. Bien. ¿Cuáles son los cursos que pueden servir? ¿Hay algunos cursos que sirvan más que otros como para tener, digamos, un poquito más de ventaja con el resto de la gente que busca trabajo? Me imagino por ahí, por el lado de la informática, depende también el rubro donde estés buscando, ¿no? Pero, Exacto, exacto. Sí, sí, depende mucho del rubro, depende de hacia dónde quieras vos empezar a enfocarte o donde vos entiendas que
mismo en tu comunidad cercana o donde en la zona donde vivís hay mayores oportunidades laborales, pero bueno, sí, vos lo sabés muy bien, hoy hay mucho del lado tecnológico que se está moviendo con un ritmo como nunca antes, con la llegada de todo lo que es la inteligencia artificial. Imagínate que hace muy poco, ¿no? Hablábamos de cursos y entrenamientos o cursos virtuales de Excel. Ujú. Y hoy hablar de un curso, de tener un curso y una ¿Qué? certificación de Excel hasta ya suena viejo, Viejo, sí, tal ¿no? cual, Es tal cual. como, claro, pero mismo no deja de ser un requisito probablemente mínimo para muchos puestos o muchas vacantes en el mercado laboral. Entonces te diría, para lo que es la certificación en conocimientos y conocimientos técnicos sobre todo, que tengan que ver con manejo de tecnologías, de programas, si te podés meter en conocimientos de inteligencia artificial hoy por hoy, mucho mejor, Ujú, pero de vuelta, depende hacia dónde y qué es lo que estás buscando, como sea tu primer empleo, tu segundo, tu tercera oportunidad. ujú. Viste que sucedió mucho después de la pandemia la nueva normalidad. ¿Quedó adaptada esa nueva normalidad, digamos, se hizo actual el tema, por ejemplo, del home office? Mira, la tendencia a continuar bajando los días y reduciendo los días de home office continúa. Las empresas veníamos obviamente del 100% en momentos y en época pandémica, y luego Ujú, ya en post-pandemia se pasó a modelos de 3 desde la casa, 2 de la oficina, y todavía se sigue viendo en el mercado laboral, sobre todo Argentina, bueno, en Latinoamérica en general, una reducción de los días para trabajar desde la casa. Desde mi mirada, una reducción lamentable porque eso impacta directamente en la calidad tanto de trabajo de la persona como de vida, y por eso en Prosperity hablamos tanto de prosperidad. Y hay estudios que demuestran que la productividad no solamente se mantiene, sino que muchas veces aumenta. mm. Con lo cual, esa nueva normalidad, te diría, sí se está estableciendo, pero se está estableciendo a un mínimo de lo que creímos en un momento que iba a suceder. Ajá. Es decir, ya muchas empresas reduciéndolo a un día desde la casa y el resto de los días desde la oficina. Quedó un híbrido, pero mínimo el home office. Quedó un híbrido mínimo home office, y yo creo que la discusión está corrida porque se continúa aún hoy, se continúa discutiendo acerca de si home office sí, home office no. La discusión no es esa, la discusión es flexibilidad sí o flexibilidad no, y sobre todo entendiendo que las nuevas generaciones, son las generaciones que van a definir el mundo del trabajo del futuro, Ujú. las nuevas generaciones llevan la bandera y llevan una exigencia grande de encontrar lugares de trabajo donde se ofrezca esa flexibilidad, sea en el tiempo de trabajo, sea en el lugar de trabajo, sea en las políticas de trabajo que encuentren. Entonces yo creo que la mirada y la discusión tiene que estar puesta en qué nivel de flexibilidad las organizaciones están dispuestas a darle a sus colaboradores para generar un ambiente y un lugar de trabajo donde puedan prosperar. Ujú. Alejo, vos que sos especialista en liderazgo también, ¿qué tiene que tener un buen líder? Bueno, hoy se habla mucho de un liderazgo más humano. Yo creo que realmente está pasando. Me parece que es un continuo histórico en las organizaciones de encontrar líderes que demuestran más contacto humano, que demuestran en ese balance de dar resultados a la organización, pero asegurando el respeto hacia su gente. Me parece que ese balance se encuentra cada vez más en la discusión de qué tiene que tener un buen líder. Y en ese liderazgo más humano hay muchas habilidades y capacidades y competencias que uno busca cuando afronta una búsqueda de una posición de líder, Ujú. y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? La adaptabilidad, la agilidad, el apoyo, el desarrollo de los demás, estar enfocado a que tu gente no solamente produzca, sino que tenga desafíos, que se desarrolle, que crezca, que aprenda cosas nuevas.
y demostrar cierta vulnerabilidad. Hoy se habla mucho de la vulnerabilidad de los líderes. Es una forma de acercar al líder, sacarle ese famoso, ¿no? El líder todo lo puede, o el jefe, o el gerente, o el director, ¿no? Todo lo puede. Y hoy se habla mucho de la vulnerabilidad de los líderes, que los hace mucho más humanos. ¿Puede ser que haya líderes más jóvenes hoy en día? Como que se acercan más también a las edades de los empleados. Mira, Por ejemplo, puede si lo ser. vemos, por Yo ejemplo, creo que me viene lo que es el fútbol, ¿no? Cada vez ves técnicos más jóvenes que ni bien se retiran. Por ejemplo, Gallardo. Yo soy hincha de Boca, pero pone Gallardo. Me parece que es un buen líder y que cuando sí, comenzó era muy joven también. Y así hay muchos casos, ¿no? De sí, sí, técnicos sí. jóvenes. Sí, Scaloni. sí, sí, totalmente, Cristian. Yo creo que hay mucho que en esta última época, si querés años y décadas, se fue perdiendo de que por la edad misma, por la trayectoria de alguien, Ujú. se llegaba a esa posición de jefe, Claro. gerente en las organizaciones, te digo, ¿no? Sí, 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 Y sí. se mantenía eso, además, por mucho tiempo, por solamente las credenciales. Por eso te digo que hoy me parece que se destaca mucho más un líder por sus competencias, sus habilidades y conectar con su equipo de trabajo que por una cuestión de edad y una cuestión de trayectoria Bien. anterior. Así que sí, podría decir que estoy de acuerdo con tu mirada acerca de Ujú. ese punto. Cambió un poco la presentación, digamos. Yo recuerdo cuando yo era más jovencito, o cuando era jovencito, no más jovencito, ya estamos grandes, Todos lo éramos, todos iba, los éramos. iba a buscar un trabajo y mi abuela, por ejemplo, me decía, ponete saco y corbata, la presencia es todo. Hoy me da la sensación que no se tiene tan en cuenta esto, ¿es así? Bueno, tiene que ver con esto mismo que decíamos, ¿no? El movimiento de los jóvenes hacia posiciones de decisión en las organizaciones, también tiene que ver mucho con eso, y los jóvenes ya llegan. Acordate que venimos de hablar durante muchos años de los millennials, ¿te Claro. acordás? Sí, Se sí, sí, sí. hablaba tanto de los millennials, y recientemente se habla de la generación Z, Ujú. que son los más jóvenes Más que vos joven. encontrás en el mercado laboral, aquellos que van entre los 18 y los 25, 28 años. Y los millennials ya llegan a posiciones de decisión, a posiciones de jefatura, de supervisión. Entonces, hay una mirada distinta cuando vos me hablas de, bueno, yo tengo que ir a una entrevista, voy de saco y corbata, bueno, probablemente te va a terminar entrevistando un millennial. Claro. Y para conectar en ese encuentro y en ese evento, bueno, probablemente vos también tenés que buscar esa misma línea de lo que puede llegar a ser tu futuro jefe. Así que la formalidad es un punto, y sobre todo en la vestimenta es un punto que está cambiando. Mirá, hay muchas empresas ya, muchísimas Ujú. organizaciones que han cambiado su política de vestimenta interna, y eso ya lo ves muy claro en los últimos 5, 6, 7, más de 7 años con respecto a lo que es la formalidad de vestimenta. Ujú. ¿Nos podés dar una mano? Viste que hay muchos que quedan con la incertidumbre de que, bueno, muchas gracias por presentarte, te estamos llamando. Y por ahí se quedan, viste, esperando 2 semanas, 3 semanas. Sí, ¿Cuánto es el sí. tiempo que se mantiene la ilusión? Mira, si te tengo que decir lo mejor para tu salud mental, lo mejor es no esperar ese llamado. Porque no hay, lamentablemente, no hay un tiempo cierto. Te pueden llegar a devolver con mucha suerte en la próxima semana. ¿Qué debería? El deber ser, ¿cuál es, Cristian? El deber ser es que en los próximos 7 días te den una respuesta Ajá, por sí o por no. perfecto, sí. Ahora, si yo te digo que eso sucede en el 100% de los casos, te estoy mintiendo. Ujú. Entonces, hay cierta liberación cuando por tu salud mental vos decís, listo, di lo mejor de mí en la entrevista, dejé todo ahí, que sea lo que tenga que ser, y si Claro. me llaman, genial. Y si en los próximos 15 días no me llaman, bueno, ya empezá a focalizarte en el En otra próximo cosa. proceso. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. ¿Algo que te haya Bueno, quedado en el tintero?
No, agradecer. No, la verdad que este punto que hablábamos del requisito en secundario completo es, sobre todo para los chicos que terminan el secundario y que antes de ponerse en un terciario empiezan a buscar el trabajo, es un desafío muy grande, sobre todo para nuestro país. Imagínate que afrontan un nivel de desempleo para todo lo que son los jóvenes. El nivel de desempleo actual de la Argentina es de 7,6, según el último dato del INDEC, y para la juventud es alrededor del 19-20%, y la informalidad en el mercado laboral para los jóvenes es mayor al 60%. Entonces, la problemática es muy grande y hay mucho por hacer al respecto. Muchísimas gracias, Alejo, por tu tiempo. Un placer hablar con vos. Gracias. Nos Hasta estamos luego. viendo. Así pasaba Alejo Javier Rodríguez, experto en recursos humanos, CEO de la consultora Prosperity y autor del libro Donde las personas prosperan, los negocios crecen.